Claudio X González logró meter en la nómina a Movimiento Ciudadano y sobre todo al diputado Jorge Álvarez Maínez, que es diputado de Movimiento Ciudadano, donde fue el ridículo de plano, porque pues hizo enfurecer, se prendió Octavio y de plano le respondió: hasta usted da pena. Y es que hasta después Noroña le comenta de que pues que se pongan a leer la información que les están dando, que no vayan a hacer pues como quien dice el ridículo. Veamos el debate y ahorita comentamos. Y miren, sí le pusimos atención. Nos vamos a basar en la presentación del director de Pemex para evidenciar una serie de mentiras, de inconsistencias, de falsedades, de verdades a medias. Y además, con mucho respeto y humildad, yo sí estudié economía y mi director de tesis, por cierto, fue Carlos Ursúa, para que no haya descalificaciones por esa vía. El director dice que Pemex pagó en tiempo y forma sus impuestos. No es cierto. Les han dado una prórroga para la utilidad compartida en extracción de hidrocarburos. El gobierno le ha estado dando prórrogas a Pemex. Dice el director que Pemex no tiene presupuesto de Hacienda. Sí tiene, revisen, nosotros tenemos ahora el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Ahí viene en el capítulo E de Empresas Productivas del Estado, 636,000 millones de pesos considerados para Pemex, 172,000 millones de pesos para los costos financieros, es decir, el servicio de deuda de Pemex, de los cuales 142,000 millones son de esta empresa en particular. De hecho, es mucho más presupuesto el que se le ha ido dando a Pemex. En 2019 traía 464,000 millones, en 2020 523,000 y 2021 544,000 millones. Más presupuesto y menos gastos de inversión. Ahí en su presentación, que yo creo que ojalá la retomen en la mañanera, venía la inversión anual. Usted la dijo que con Calderón se invirtieron 337,000 millones de pesos anuales en Pemex. Y luego que en el sexenio de Peña 299,000 millones de pesos. Dice, y nosotros frenamos la caída y estamos invirtiendo 195,000 millones. En su propia presentación parece que le hizo una oda a Calderón. Creo que no se la revisaron bien, secretario, antes de traerla. Dice que crecieron los ingresos petroleros. Pues cambió el precio del barril de petróleo. Estamos produciendo lo mismo, secretario. 1.7 millones de barriles diarios el año pasado y 1.7 millones de barriles diarios este año. Si se tratara de eso, el mejor administrador de Pemex fue Fox, porque con él estuvieron los precios altísimos. Y yo creo que no, secretario, porque el gobierno no determina los precios internacionales del barril de petróleo. De hecho, la crítica que usted hizo al desperdicio de los excedentes petroleros creo que tiene toda la razón. Dice que ya no hay huachicoleo. No es cierto. En los primeros 6 meses de este año se detectaron 6,511 tomas clandestinas de hidrocarburos, un 39% más en comparación al año pasado. Dice que hay transparencia, pero no es cierto. 4 de cada 10 pesos gastados se dan en Pemex por invitación restringida. En 2019, las adquisiciones por invitación restringida fueron 72,800 millones de pesos, 40% más que en 2018. ¿En qué se concentró esa discrecionalidad? En dos bocas. El plan que usted presentó, los compromisos del presidente dijeron que ya no iban a invertir en fracking. Han invertido, nada más para este año están planeando más de 3,000 millones de pesos, y durante el gobierno del presidente López Obrador, que se comprometió a no darle un peso al fracking, van más de 10,000 millones de pesos. Eso es utilizando no otros datos, ni los datos de nadie, sus propios datos, su propia presentación, secretario. Diputado Jorge Álvarez, ¿verdad? Jorge Álvarez Maínez. Sí, mire, que usted dice que sí estudió, yo también. Pero ese no es el tema. En el tema de las prórrogas, yo sí le pediría, diputada, un respeto, porque yo normalmente aquí vengo, ya es la tercera vez que vengo acá, y siempre he respetado. Director, si me permite, a todos, director, voy a leer aquí el artículo 8 del reglamento de la Cámara, que dice: serán obligaciones de los diputados y diputadas dirigirse con respeto y cortesía a los demás diputados, diputadas e invitados, con apego a la normatividad parlamentaria. Le pedimos a todos nos apeguemos precisamente a estos valores. Le agradezco. Muy bien, con relación a las prórrogas del gobierno federal, yo les comentaba hace un momento que el año pasado fue un año muy difícil por la caída en las ventas de Pemex, que nos obligó a muchas de las deudas con nuestros proveedores trasladarlas a este año, y hemos tenido problemas de flujo sin ninguna duda, y hemos recibido principalmente la facilidad de desfasar de un mes a otro el pago de nuestros impuestos, pero invariablemente los pagamos. Son 20, 25 días de diferimiento en espera de que tengamos flujo en la caja para poder pagar. Es un tema que nosotros le agradecemos profundamente
Presidencia de la República y desde luego a la Secretaría de Hacienda, porque de otra manera no podríamos. Pero de que pagamos, sin ninguna duda, en estos momentos de flujo, pedimos esos días y cuando tenemos en caja, de inmediato pagamos. Los otros apoyos que hemos recibido y que nunca hemos negado y que además agradecemos, pero además es importantísimo que se haga, es que en este gobierno hubo una reducción paulatina en la tasa del derecho de utilidad compartida, y eso lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en el primer año pasó del 65% que le cobraban a Pemex, pasó al 57%, hubo una disminución inicial de 7 puntos el primer año, en el segundo año de 4 puntos, y para el próximo ejercicio va a haber una reducción adicional en el tema del DUC, que además es lo más inteligente, lo más razonable y que se debió haber hecho desde hace muchísimos años. Porque sabe usted una cosa, diputado, que ocurría, que era tanta la carga fiscal de Pemex, que cuando Pemex tenía 500,000 millones de pesos antes de impuesto, el impuesto era del orden de 600. Entonces había que usar los 500,000 que se tenían en caja y salir con la banca a solicitar 100,000 de préstamo para poder pagar impuestos. Gran parte del endeudamiento de Pemex obedece a esa irracional carga tributaria que ha tenido históricamente Pemex. De manera que esta es la explicación. Ha habido una reducción en la carga fiscal en cuanto a lo que usted señala de Dos Bocas, en efecto, pero siempre se ha dicho, Dos Bocas es una refinería que se está construyendo con recursos federales. Eso fue desde el principio, lo anunció el presidente de la República desde que estaba en campaña, y todo el dinero que se ha destinado a Dos Bocas y que se va a destinar hasta el momento de su inauguración corre por cargo del gobierno federal. Y finalmente, diputado, para completar bien la información, decirle que en la administración pasada, en 3 años o 4, la deuda de Pemex se duplicó, pasó de 1 billón de pesos en 4 años a 2.2 billones de pesos. ¿Dónde está el dinero? ¿Quién sabe? En la inversión no, en pagos de impuestos tal vez sí, pero más allá de dónde está el dinero, lo que es una realidad es que se más que duplicó la deuda. Y eso trae como consecuencia que año con año se tienen que hacer amortizaciones de deuda. ¿Qué decisión? ¿Cómo se pagaban esas amortizaciones de deuda, diputado? Para que usted sepa. Venía el vencimiento de unos bonos, se emitían bonos por el equivalente al vencimiento, se recogía el dinero, se pagaba este vencimiento y la deuda en teoría quedaba igual. Ahora el presidente de la República nos dio la instrucción de que ya nosotros no podemos emitir bonos y por lo tanto ya no va a ser Pemex quien se va a hacer cargo de las amortizaciones de la deuda, sino va a ser el gobierno federal. Y ese es otro grandísimo apoyo que se le da a esta gran empresa, porque evita que se siga endeudando en una deuda que al final del día es deuda del país, porque ustedes pueden dividir la deuda de Hacienda con la deuda de Pemex, pero en el balance final nacional se suman las dos, solo que la deuda de Pemex es bastante más cara que la deuda del gobierno federal. Por eso la decisión es absolutamente inteligente y racional. De manera que no hay ningún intento de decir mentiras, ni mucho menos. Hay absolutamente transparencia, hemos sido muy claros, siempre lo hemos dicho, siempre hemos reconocido el apoyo del gobierno federal. Lo que yo me refiero es que Pemex no tiene un presupuesto como tal. Pemex funciona en la medida en que vende crudo y vende gasolinas y recibe flujos, independientemente de lo que anteriormente les dije. Y con relación al fracking, mire, ya no me va a dar tiempo contestarle, le voy a responder por escrito su pregunta, pero no hemos invertido en fracking en esta administración, porque fue una instrucción del presidente de la República. Es el proyecto Aceite Terciario del Golfo, que tiene presupuestados 3.555 millones. También le recomiendo las publicaciones de Fundar, que ha hecho sobre el tema, documentando el gasto en fracking. Secretario, sí, usted dice que está muy agradecido con el presidente, ¿cómo no? Está muy agradecido con el gobierno por lo que usted le llama apoyos. Todo eso
agradecido con el gobierno por lo que usted le llama apoyos. Todo eso que usted llama apoyos son pérdidas para el gobierno federal y lamentablemente el gobierno federal no administra recursos propios, administra los recursos de las mexicanas y de los mexicanos. Las pérdidas de Pemex fueron el año pasado 500,000 millones de pesos, y eso lo reportan ustedes ante la Bolsa de Valores, son cifras públicas, son cifras a las que todos tenemos acceso. ¿Cuál es el problema? Es 900,000 pesos por minuto, secretario. Nada más en este tiempo de comparecencia que ha estado usted aquí, Pemex ha perdido el equivalente a lo necesario para arreglar 1,000 escuelas de las que tenemos en rezago, en deterioro por la pandemia. Ustedes hacen mucha referencia al sexenio de Calderón, fue un gran escándalo, con justa razón, los actos de corrupción derivados de la Estela de Luz. Eso costó más o menos 1,300 millones de pesos. Eso es equivalente a lo que Pemex pierde en un día. Nada más para precisar, para poner en diferenciación. Por eso cuando Mauro Garza vino aquí dice que lo que está en debate es el modelo de país en el que creemos, nosotros lo que decimos es que Pemex le está quitando al Estado mexicano la posibilidad de ser un Estado de bienestar. Voy a dejar aquí los ejemplos gráficos, secretario. Con esos 480,000 millones de pesos que Pemex pierde al año, el ingreso vital que propusimos y que Morena rechazó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pudimos haberle dado a 37 millones de mexicanos que hoy están en condiciones verdaderamente lamentables, difíciles, 12,000 pesos de ingreso vital, que es lo que planteábamos nosotros en nuestra propuesta de ley. El avión presidencial. En 2 días, las pérdidas de Pemex pudieron haber pagado el avión presidencial que tanta propaganda y que todavía no pueden vender. Esa no es responsabilidad de usted, pero es una comparativa con el dinero que ha perdido Pemex y que le cuesta a los mexicanos. Con los 480,000 millones que perdieron, andan con el tema de la salud, 137 hospitales de primer nivel, secretario, se pudieron haber financiado. Eso es lo que usted le llama apoyos fiscales, eso es lo que usted le da gracias al presidente, eso es lo que dice que ya no le va a costar a Pemex, pero que le va a costar al gobierno federal. Pues sí, nos va a costar en hospitales, en escuelas, en las posibilidades, y aquí está el de la Estela de Luz. En un día se pagan con las pérdidas de Pemex un atraco, un mal gasto, un despilfarro como el de esta magnitud. Pemex le está quitando el futuro a las mexicanas y a los mexicanos por ineptitud, por corrupción, por opacidad y por seguirle apostando a políticas del pasado, director, y esa es la única diferencia que tenemos. No es personal, es una diferencia de proyecto de país y del futuro que queremos construir. Entonces aquí fue cuando se prendió Octavio, se prendió el cerro y le responde, y hasta da pena, y es su obligación que esté informado. Veamos cómo, y luego después viene Noroña y lo rematan. Todos los diputados, o sobre todo ahorita de MC, que los traen, y del PAN, Movimiento Ciudadano, y del PAN, pero sobre todo ahorita de Movimiento Ciudadano, que ya se metió la nómina de X González. Pero le voy a robar un poquito del tiempo, nada más para referirme al anterior diputado, y sin ánimo de ofender, diputado Jorge Álvarez, me parece que no entiende usted muy bien cómo funciona el tema contable y financiero en Pemex. No es un tema fácil, la verdad, no es sencillo. Hay estados contables donde la paridad cambiaria influye muchísimo en el resultado y pareciera que se perdió una gran cantidad de dinero. En fin, hay cosas, pero con todo respeto y con toda buena voluntad, yo le ofrezco a usted y a todos los que quieran aclararles de manera muy puntual con el equipo fiscal de Petróleos Mexicanos cómo están las cuentas. Y nada más concluyo de la siguiente manera: si lo que usted dice con relación a lo que Pemex pierde fuera verdad, ¿cómo entonces podría estar Pemex, los ingresos petroleros, significándole al país hoy día el 17%? Entonces, por eso es importante que ustedes lo entiendan, y además es obligación de ustedes entenderlo, porque venir a decir eso que dijo usted aquí, la verdad, pues es hasta de pena. Con muchísimo gusto nosotros le podemos aclarar. Con eso que ustedes vienen a decir, hasta pena da, y es que tienen la obligación de estar ahora sí que informados, y es que si nada más vienen y les dan el guión y lo leen, ni siquiera lo estudian bien, y nada más vienen así por encimita y les dan deje en ridículo, que a Jorge Álvarez también anteriormente contra Butler igual lo vuelven a dejar en ridículo. Y pues oye, pues cómo es posible. Fíjense nada más, aportan 17% al gasto al gobierno, el 17%, se hace un mundo de dinero, y luego aquí es cuando viene ya después Noroña a rematar. Yo no tengo conocimiento en materia económica, pero dicen que el mejor secretario de Hacienda que hubo en muchas décadas era Ortiz Mena. Era abogado, no era economista.
Quienes creen que denigran por su profesión al compañero director de Pemex, orgullosamente egresado de Chapingo, entiendo. Él, como lo dije en una legislatura anterior, se preparó para ser director de Pemex desde 2006, cuando nos robaron la presidencia con ese fraude escandaloso que favoreció al comandante Borolas alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Y todo el tiempo siguiente se vino preparando, y hoy, en esta hora de exposición, hizo una exposición brillante, contundente. Los paniaguados se durmieron en esa hora. No escucharon nada de lo que aquí se dijo, no vieron los datos, no vieron el fortalecimiento de Pemex. ¿De qué están hechos que odian las empresas públicas nacionales? ¿De qué están hechos que están en contra del interés del pueblo y de la patria? ¿Cómo pueden venir a denostar en tribuna permanentemente a quien está sacando a la patria adelante y a quien sirve con honestidad, con entrega, con compromiso? Porque aquí podemos tener debates muy agrios. A mí me pueden acusar de cualquier cosa. Miren, cuando estaba el gobierno usurpador, aquí me tocó confrontar de manera durísima a funcionarios del gobierno usurpador. Nunca les falté al respeto. Dirán misa, nunca les falté al respeto. Hablaba con dureza, con datos, con elementos, con información, con determinación. Me decían majadero porque le decía asesino a García Luna. Que me digan dónde está, que me digan cuál es su responsabilidad. Y hoy yo veo a los paniaguados en una actitud de provocación permanente, en una actitud de insolencia y de injuria, no de crítica, no de búsqueda del fortalecimiento de nuestras empresas públicas, sino de verdadera perversidad. En 2008 Pemex celebró un contrato con Ductos del Altiplano, Gas Nieto, para usar 300 kilómetros de un ducto. La tarifa era si usara o no. Nunca se usó. De 2010 a 2019 se pagaron $383 millones. En 2009 se dejó de pagar la tarifa y se denunció penalmente. Esto es lo que vienen a defender los paniaguados. En 2010 se firmó un contrato con BI, inició su vigencia en 2015, para suministrar 66,000 barriles diarios de etano. Suministró por 35 años. El precio era el 70% del precio de referencia internacional. Pemex absorbía el 30% restante. Pemex pagaba el 100% del transporte. De 2015 a 2018 se pagaron 2.813 millones de pesos de multas y penalizaciones por no cumplir con el volumen. En penalizaciones Pemex pagaba el 200% y la empresa el 30%. Todo esto se canceló con el gobierno del compañero presidente y la dirección de Octavio Romero. En 2013 oímos a los priistas también, que hoy están con el espíritu paniaguado. Lozoya informó a Capemex la compra del 51% de las acciones del astillero en quiebra por 51 millones de euros. Compraron un astillero en quiebra por 51 millones de euros. En 2017, Pemex otorgó garantías por 8.4 millones de euros que se haría efectiva si el astillero se retrasaba en la construcción de un crucero que, por supuesto, no realizó. Pemex nunca recibió ganancia del astillero y la inversión no se pudo justificar al no tener relación con sus actividades en negocio. Pongo estas 3 joyas de prueba. Tengo más, pero no me da tiempo, para demostrar la corrupción que defienden, para demostrar cómo están en realidad defendiendo el interés de las empresas extranjeras. Pemex le dio al país el 40% del presupuesto nacional con un esquema fiscal infame. 1 de cada 3 escuelas, 1 de cada 3 hospitales, 1 de cada 3 carreteras se construyeron con dinero del petróleo. Hoy aquí se nos han dado los datos de la enorme aportación de Pemex. El hombre más rico del mundo paga el 3%, mientras Pemex paga el 20% de sus ingresos. Es enorme la contribución de Petróleos Mexicanos a la patria. Yo quiero comentar que además Pemex y CFE tienen contratos colectivos de trabajo de primera para sus trabajadoras y trabajadores, de los mejores salarios, de las mejores y más altas prestaciones, que no da ninguna de las empresas extranjeras con que los paniaguados y los conservadores sueñan con traer al país. Ahí están en sus gasolineras, ahí están Shell, Texaco, Chevron, British Petroleum. ¿Cuál ha sido el beneficio para los consumidores del país? ¿Cuál ha sido el beneficio para el pueblo? Son una pandilla de mangantes, como se los he dicho permanentemente. Vayan al diccionario a ver qué es cascanueces, cascaciruelas, eso es lo que son. Termino. Se necesita caradura para atropellar a un niño, dejarlo ahí, huir, y gracias al gobierno de Veracruz quedar impune y luego venir a tribuna a querer dar clases de moral. Son caradura, en serio, los paniaguados. Muchas gracias por su atención. Tiene la palabra. Con su permiso, hacer 2 sugerencias. A los conservadores, los paniaguados, lo menos que podrían hacer es leer el discurso que van a leer en tribuna antes, para que sepan lo que están leyendo. O sea, Texmelucan es una población muy famosa del país. Ahí hubo una petroquímica, una planta petroquímica. Si uno viaja por tierra, siempre, todavía está una parte. Entonces, pero no solo eso, sino se ve atropellado a trompicones y se está hablando al pueblo de México, al que representamos. Aquí se dice que no se está en contra de Pemex, pero todos los planteamientos son en contra de Pemex. Todos. Los datos que aquí...
Entraron por un ojo y salieron por otro, entraron por una oreja y salieron por otra. Es tan absurdo, es tan singular lo que aquí se debate, que Movimiento Paniaguado le pide al director de Petróleos Mexicanos que no extraiga petróleo, que no apueste a esta fuente de energía, que piense en energías renovables. Y nuestro compañero director, con mucha bonomía, le dice: no, a mí también me gustaría, y le pregunté a los que producen autos eléctricos cómo producen los autos eléctricos con energías fósiles. Bueno, 38 millones de vehículos hay en México. Estoy seguro que los diputados y diputadas que se suben aquí a hablar de que están preocupadísimos traen un carrazo de 8 cilindros o 6, creo que ya no hacen de 8. Todos se mueven a gasolina. A mí no me pueden criticar porque por más que se ardan, la mía es híbrida. Tiene con electricidad y tiene combustible. Pero estoy seguro que se mueven con combustible fósil y les tiene sin cuidado. O sea, no les importa nada, son una pandilla de hipócritas, esa es la verdad. Sí, francamente. Pero además provocan y provocan y provocan. ¿Qué pretenden, Paniaguados? ¿Qué pretenden? ¿Qué pretenden? ¿Descarrilar al legislativo? ¿Generar un acto de violencia? ¿Qué pretenden? Con su insolencia, con su falta de respeto, la interrupción constante al director que está respondiendo. Les dice: oigan, todos los familiares entraron antes que yo estuviera ahí, si hay algún familiar. No, pero yo afortunadamente todo el mundo me conoce por Noroña, ¿no? Cuando tenga alguna responsabilidad, yo estoy pensando en una responsabilidad más grandecita. Me van a decir que todos los Noroña, ¿no? Está más difícil, pero Fernández, todos son. Entonces es muy incorrecto. El problema con el sindicato, compañero director, es terrible. Ya se quitó a Romero de Champs. Y los trabajadoras no tienen la fuerza y a veces el corazón en su lugar para quitarse a todos los dirigentes sindicales que son unos cacicazgos del redemonio. Cobran por los espacios, cobran por trabajar, cobran. No es responsabilidad de la dirección, pero ¿cómo están lidiando con ese problema? Esa es la pregunta concreta. Sí, tiene la palabra el director para dar respuesta hasta por 5 minutos. Sí, con mucho gusto, diputado. Hubo una instrucción desde el principio de esta administración de parte del presidente de la República hacia nosotros y con relación al sindicato de respetar todos sus derechos. Más allá del sindicato, todos los derechos laborales de los trabajadores de Pemex, absolutamente garantizárselos y respetárselos. Fíjense que cuando inició esta administración hubo una reducción de sueldos muy importante en Pemex, pero se dio únicamente en los niveles de arriba de la nómina de confianza. Los grandes funcionarios, no grandes, perdón la expresión, totalmente errónea, los altos niveles sufrieron una reducción muy fuerte, comenzando por la dirección general y hasta determinado nivel. Hoy hay, en los niveles altos de Pemex, fue tanta la disminución del sueldo que la diferencia entre una categoría y otra son 500 pesos. Y eso nada más simbólico por efectos de jerarquía y de funciones. Pero a los trabajadores de base, ni con el pétalo de una rosa, se les respetaron y se les han respetado y se les seguirán respetando en esta administración absolutamente todos sus derechos laborales y sus sueldos. No se les tocó nunca. Y también en esta lógica de su organización sindical, ¿qué sí hicimos? Esto quiero comentarlo aquí, cuando todavía estaba el anterior dirigente del sindicato de Pemex, era antes de que se fuera. ¿Qué sí hicimos? Tuvimos una primera negociación laboral, hay negociaciones que tienen que ver con las condiciones laborales y con el sueldo, prestaciones y sueldo. Lo del sueldo no hay ningún problema, siempre se les otorgó, pero a nivel de la cúpula sindical, a nivel de la organización sindical, de los líderes, recibían de Pemex, de la dirección de Pemex, y histórico el asunto, una cantidad muy importante. Se les entregaba, por ahí, recuérdenme la cantidad, Marcos Herrería, 1.200 millones de pesos, que se les entregaban para gastos varios, independientemente que la cúpula sindical, la dirigencia sindical, recibe las aportaciones de todos y cada uno de los 100 y tantos mil trabajadores sindicales. O sea, manejaban una fortuna. ¿Qué sí hicimos nosotros? Cancelamos eso. Eso se acabó. Le hicimos saber que esta era una nueva administración y que eso no iba. ¿Por qué no pasó nada?
¿por qué nadie dijo nada? Porque ese dinero nunca iba para el trabajador, era para la cúpula sindical. Los trabajadores siempre siguieron recibiendo lo de ellos, jamás tuvimos ningún problema, ni lo hemos tenido. Con la cúpula sí sintieron el tema de la austeridad, porque eso se los quitamos de encima. Bueno, con relación a cómo se organizan, hemos sido absolutamente respetuosos, diputado, no nos metemos, más que para ayudar si es necesario. Fuera de eso, nada, libertad absoluta. Quien lleva las negociaciones, ahora que se va a dar la nueva elección de la dirigencia sindical, por norma, por ley, es la Secretaría del Trabajo, y nosotros coadyuvamos para que las cosas se den. La idea y la instrucción del presidente es que sea una elección limpia, libre, democrática, abierta, incluso con voto secreto y electrónico a través de equipos de telefonía. Entonces, en ese sentido va evolucionando, en esta idea de que ya no sea en una asamblea donde, a ver, levanten las manos los que van a votar y esté el líder ahí viendo para tomar represalias. Entonces aquí, que sea secreto, que sea electrónico y que gane el que tenga la mejor organización, la mejor propuesta. Nosotros, respetuosos absolutamente, diputado. Tiene la palabra el diputado Gerardo. Otra nota, pero que conste, 1.200 millones de pesos al sindicato de Pemex para sus gastos de campaña. Ahí, nada más para empezar. Aquí en la información que nos presentaron está Pemex entre las 10 principales empresas del mundo, como ha sido siempre. Ocampo Torrea, un extraordinario funcionario que era especialista en refinación, lo mandaron a Europa y estaba reunido con funcionarios de las principales petroleras del mundo, y un arrogante inglés le dijo, pero México es subdesarrollado. Y él le dijo, no, momento, Pemex es de las empresas más poderosas del mundo y por eso estamos sentados en esta mesa. Entonces el inglés, como era muy arrogante, le dijo, and what about the corruption? Para los que no saben inglés, yo incluido, quiere decir, ¿y qué pasa con la corrupción? Y Ocampo Torrea le dijo, no, ahí sí somos subdesarrollados, no invadimos países, no arrasamos naciones, no avasallamos pueblos para robarles su petróleo. Y aquí, quienes son racistas y clasistas, son arrogantes con el humilde, con el pueblo, con el trabajador, la trabajadora, y agachones con esa gente, pálida, de piel. Pero todas y todas somos iguales, todos valemos lo mismo. Es un anacronismo que en pleno siglo XXI hay quien se crea superior por su color de piel, por su riqueza, por ser hombre, por ser mujer. Todas y todos somos iguales, merecemos el mismo respeto en nuestra dignidad como seres humanos. Y me parece, y lo vuelvo a plantear, y lo diré con mucha dureza mañana en la Junta de Coordinación Política, que la oposición, los paniaguados en especial, ya cruzaron varias fronteras, ya hicieron varios límites. Miren, yo hago una pequeña digresión ahorita que veo ahí caritas sonrientes. Fui diputado en 2009 y un diputado paniaguado también, pues son muy hipócritas. Había atropellado a un hombre y lo había dejado ahí muerto. Y se dio a la fuga, de Colima. Luego fue candidato a gobernador, pues hay que premiarlos, ¿no? Y luego fue candidato independiente, una lajita. Aquí hay otra vez un caso así de haber atropellado a un niño y dejarlo muerto ahí. Fue Yunes quien salvó a esta persona de que no fuera a la cárcel. Era en la época de Duarte. Y hoy vienen con mucha caradura a estar de insolentes, con provocaciones. Fíjense, yo no dije ni el nombre. A confesión de parte, ¿no? Relevo de pruebas. Yo no tuve que decir el nombre, no tuve que decir a quién, no tuve que decir nada. Solita la boca se aflojó para salir a decir quién. Entonces, hay una moción de procedimiento. Moción de orden. Viendo el asunto de petróleos mexicanos, que creo que es un tema que es importante para la nación. Yo le pediría al orador que se aboque al tema que estamos aquí. A mí no me pidan. Muchas gracias. No hay diálogos entre. A mí no me pida nada. Le pedí al presidente. A mí no me pida nada, porque usted sobre mí no tiene ninguna intervención autoridad. de réplica, diputado. Ya, nomás que a mí no me pida nada, porque es un ignorante, debe pedirle a la mesa directiva que me apegue al tema. Y cuando sus compañeras y compañeros paniaguados dijeron lo que les dio la gana, desvariaron lo que quisieron, insultaron lo que quisieron, provocaron lo que quisieron, interrumpieron lo que quisieron, no pidió moción de procedimiento. Y cuando yo comedidamente pedí una moción de procedimiento, pedí una disculpa a quien estaba hablando, pedí que el director, compañero director, al final por escrito respondiera, porque no podía responder en esa ronda, porque eran posicionamientos, entonces me van encima. Pandilla de hipócritas es lo que son, pandilla de hipócritas, paniaguados farsantes, vendepatrias. Cierro. Con Fox y con Calderón recibieron 672,000 millones de dólares. 672,000 millones de dólares que se los robaron todos, pandilla de farsantes. Bueno, pues ahí está la respuesta contundente de Octavio Romero al vocero de X González, diputado de MC, al Maínez, cerrándole el hocico donde debían de estar informados, tenían que leer lo que les den para información y no vayan a hacer el ridículo, les debería dar pena. Así que pues bueno amigos, los invito a que se suscriban, comenten, den like, compartan.